Listo, Lick. Gracias. Bueno, hoy vamos a tocar el último tema de este cuatrimestre, que sería títulos y operaciones de crédito. Ya para el segundo, para Derecho Mercantil 2, se abordaría a fondo los títulos y operaciones de crédito con sus denominaciones, sus formas. Y bueno, este es uno de los temas más importantes en Derecho Mercantil, ya que se refiere al tema de cómo vamos a hacer valer esos derechos económicos. Vamos a ver conceptos como qué los documentos mercantiles, cuáles traen esta situación jurídica, qué documentos traen aparejada ejecución, la forma de llevar los procedimientos mercantiles y demás. Para ahorita vamos a comenzar con una introducción del tema y recordemos que sin lugar a duda el dinero mueve al mundo. Sin embargo, en muchas ocasiones el dinero necesita ser manejado a través del tiempo y las distancias, por lo que es necesario utilizar diversos instrumentos que faciliten el manejo de grandes cantidades de dinero, razones por las cuales tienen razón de ser precisamente estos títulos de crédito, los cuales tienen una historia muy antigua dentro del mundo del comercio, ya que la gran mayoría de las transacciones comerciales refieren, como ya lo hemos mencionado, el manejo de sumas de dinero a través del tiempo y a través de diferentes lugares, así como sus traslados por demás distancias. Y también aquí debemos añadir parte de la seguridad. Actualmente pues lo vemos ya con las aplicaciones donde hacemos mayores transacciones. Obviamente por seguridad, por economía, por tiempo y porque, bueno, así se nos va permitiendo las circunstancias. Y los títulos de crédito pues son precisamente una manera de reducir el traslado de grandes cantidades de dinero. El artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito define a estos como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. El título de crédito es el documento necesario que presume la existencia de un derecho de carácter literal, personal, legítimo, patrimonial, consustancial, autónomo y que está destinado a circular. Puede también decirse que en la actualidad un gran porcentaje de la riqueza comercial se presenta y se maneja por medio de títulos de crédito. Estos pues han sido recogidos y regulados por diversas leyes, ya que los juristas han tropezado con el obstáculo de la ausencia de una legislación unitaria sobre los títulos de crédito. Aquí en México, siguiendo la doctrina más moderna sobre la materia, que estamos hablando precisamente de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece estas normas generales para regular sus características fundamentales de los títulos y operaciones de crédito. Regula sus características y normas especiales de cómo vamos, del valor que tienen y de cómo vamos a ejecutar estos títulos y operaciones de crédito. Para clasificar los títulos de crédito se han desarrollado numerosos criterios y vamos a mencionar los principales. Tenemos la clasificación atendiendo a si son regidos por la ley o no lo son.
Son atendidos por la ley los títulos nominados o típicos y los títulos innominados. Los títulos nominados o típicos son los que se encuentran reglamentados en forma expresa por la ley, tienen un nombre determinado, como en el caso de la letra de cambio y el pagaré. Estos son títulos nominados porque tienen una reglamentación legal expresa y han sido consagrados por los usos mercantiles. Tenemos también los innominados que no tienen como tal un nombramiento específico, no tienen un nombre determinado, pero al paso del tiempo pues se han regulado en materia mercantil. Por lo tanto, pues tienen las características y las propiedades de estar dentro de la ley mercantil. No tienen un nombre definido, pero sí son ejecutados y equiparados en su materia de llevarlos a cabo a la legislación mercantil, en este caso a la ley de títulos y operaciones de crédito. Tenemos la clasificación según su objeto. Y este criterio vamos a ver que atiende al objeto, es decir, al derecho incorporado en el título de crédito, clasificando a los títulos personales, obligaciones y o reales. Y tenemos tres tipos de títulos según su objeto. Y el primero son los títulos personales o corporativos. Y estos son aquellos cuyo objeto principal no es un derecho de crédito, sino la facultad de atribuir a su tenedor una calidad personal de miembro de una sociedad. De tal calidad derivan derechos diversos como podríamos llamarlos derechos políticos, los derechos patrimoniales, los derechos de tipo de asociaciones. Tenemos lo que son los títulos obligacionales o títulos de crédito propiamente dichos. Y estos, que serían los principales, son aquellos cuando el objeto principal es un derecho de crédito, meramente. Por lo tanto y en consecuencia, atribuyen a su titular la acción para exigir el pago de las obligaciones a cargo de los suscriptores. También tenemos los títulos reales de tradición o representativos. En este caso, son aquellos cuyo objeto principal no consiste en un derecho de crédito, sino en un derecho real. Esto amparando una mercancía mediante ese título. Podríamos decir que estas son representación de mercancías. Tenemos otros criterios que son más doctrinales y podemos ver que son los siguientes. Tenemos el que es según su forma de creación y según este criterio lo podemos clasificar en títulos singulares y seriales o en masa. Los títulos singulares son aquellos que no son creados uno solo en cada acto de creación, contrarios en su de la letra de cambio o del pagaré. Y los títulos seriales o los títulos en masa son los que se crean en serie. Un ejemplo sería las acciones y las obligaciones de las sociedades anónimas. Recordemos las características de las sociedades en clases pasadas. Otro de los criterios es según la sustantividad. Y este criterio los divide en principales y accesorios.
siendo obviamente los principales, los que en sí no dependen de nada, traen por sí solo el derecho y la obligación, y los accesorios dependen de estos, que serían los principales. Un ejemplo de estos son los bonos de prenda o el certificado de depósito. Aquí también vamos a ver un poco cómo el tema de contratos. Cuando veíamos en derecho civil contratos, que veíamos los contratos principales y los contratos accesorios. También cuando se lleve la clase de contratos mercantiles, pues ahí podrán ver en específico este tipo de circunstancias. Tenemos también los criterios según su circulación. Y aquí vamos a ver 3 tipos de características, que el primero son los títulos nominados. Estos también se llaman directos y estos tienen una circulación restringida porque designan a una persona como titular y que para ser transmitidos necesitan el endoso del titular y la cooperación del obligado en el título, el que deberá llevar un registro de los títulos emitidos, y el emitente, en este caso, solo va a reconocer como titular a quien aparezca a la vez como tal en el título mismo y en el registro que el emisor lleve. Son específicos, tienen un nombre concreto, un nombre determinado, y solamente se va a hacer valer el derecho del titular de quien venga. Obviamente, pues de alguna manera podríamos denominarlos un poco más seguros. A diferencia de los, por ejemplo, de los títulos al portador, pues son más viables de poder ser utilizados por cualquier persona. Tenemos los títulos a la orden, y son títulos a la orden aquellos que, estando expedidos a favor de determinada persona, se transmiten por medio del endoso y de la entrega misma del documento. Estos pueden ser que por su naturaleza algún tenedor desee que el título ya no sea transmitido por endoso, y entonces en ese caso podrá inscribirse el documento las cláusulas a la orden o no negociable. Es decir, cancelamos esa parte. Y los títulos al portador, que son los títulos un poco más, por llamarlo de alguna manera, más fáciles de obtener o de cobrar, pues son aquellos que se transmiten cambiariamente por la sola tradición y cuya simple tenencia produce el efecto de ser legitimado como poseedor. Si es al portador, si tú lo tienes, por ende tú puedes cobrar ese título o ser dueño de ese derecho, de ese título. Tenemos también lo que es según su eficacia. Estos son títulos a la orden, aquellos que, estando expedidos a favor de determinada persona, se transmiten por medio del endoso y de la entrega misma del documento. Puede ser que, siendo el título a la orden por su naturaleza, por su naturaleza procesal, plena o limitada. En el caso de su naturaleza plena, encontramos a la letra de cambio y al cheque. Estos no necesitan hacer referencia a otro documento o a ningún acto externo para tener eficacia personal. Basta con exhibirlos para que se consideren por sí mismos suficientes para el ejercicio de la acción que ellos consignan. Por otro lado, hay documentos que no tienen una eficacia plena, como el cupón adherido a una acción de una sociedad
anónima. Por eso era tan importante que pudiéramos especificar el tipo de sociedades y su forma de constituirse. Cuando se trata de ejercitar los derechos de crédito relativos al cobro de dividendos, en ese caso habría que exhibir ese cupón y el acta de asamblea que haya aprobado esos dividendos, no teniendo pues como eficacia procesal plena. Necesitaría en este caso de el acta constitutiva. Tenemos también la otra función, es según su función económica, y esto es en el caso cuando existen títulos de especulación y títulos de inversión. Quien va a exponer su dinero con objeto de obtener una ganancia podrá exponerlo jugando, especulando o, en su caso, invirtiendo. Se juega comprando un billete de lotería o un billete de algún tipo de apuesta, pero estos documentos no son propiamente títulos de crédito. Se especulan como títulos de crédito, sin embargo el producto de los mismos pues no es seguro, está a lo que se va a decir a través de el tiempo y a través de el resultado de esa función. Tenemos según el carácter de el creador, y esta se da entre los títulos creados por el Estado, a los que podríamos llamarle públicos, y los creados por los particulares, a los que podríamos llamarles particulares. Las características en los títulos de crédito pueden identificarlos y distinguirlos de cualquier otro documento, como son la incorporación, la literalidad, la legitimación y la autonomía. Para la incorporación, como una de las características de los títulos de crédito, se dice que el derecho está incorporado al título de crédito porque se encuentra tan íntimamente ligado a él que sin la existencia de dicho título tampoco exige el derecho ni por tanto la posibilidad de su ejercicio. El derecho no se puede exigir ni transmitir sin el documento, y a su vez cuando se dispone del documento se ha dispuesto del derecho materializándolo en el mismo. Uno de nuestros autores, Cervantes Ahumada, afirma en sus tratados que la incorporación del derecho al documento es tan íntima que el derecho se convierte en algo accesorio del documento. El documento es lo principal y el derecho vendría siendo lo accesorio. Y por lo tanto el derecho ni existe ni puede ejecutarse sino en función del documento. Por su parte, para otro de nuestros juristas, que es para Tena, la incorporación consiste en el consorcio indisoluble del título con el derecho que representa, entre el derecho y el título que existe como una cópula necesaria. El primero, en el caso de lo que nos dice Tena, va incorporado en el segundo, es decir, según este jurista, la incorporación consiste en la permanente conexión entre el título y el derecho que éste representa, en virtud de la cual solo quien posee aquel puede ejercitar este. Bueno, estos son juristas. A final del día, cuando nosotros podemos llevar un tipo de juicio, sabemos que uno de nuestros circunstancias para poder abordar pues es precisamente la doctrina. Por eso es tan importante utilizar y saber lo que dicen los juristas o dicen nuestros libros. Otra de las características de los títulos de crédito es la literalidad.
Y es literal el derecho porque su existencia y ejecución se regula al tenor del documento y a la extensión que del mismo resulta. Y aquí tenemos al artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito, donde habla precisamente de esta literalidad. Si lo podemos leer, dice artículo 5, son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. En este artículo podemos ver esta característica específicamente de la literalidad. Precisamente por ello, de ahí se desprende que el derecho y la obligación contenida en el título de crédito están determinados estrictamente por el texto literal del documento. Dicho en otras palabras, el derecho es tal y como resulta del título, según lo que en él aparece consignado, o bien lo que expresamente es escrito por el mismo o está escrito en el mismo y por lo tanto es conocible a través de él. Es literal, si un título de crédito habla de una cantidad específica, esas cantidades no hay que aclarar otras circunstancias, salvo obviamente como todas las excepciones, que sería algún abono, algún endoso, etcétera. Pero traen aparejado un derecho literal los títulos y operaciones de crédito. Tenemos otra característica que es la legitimidad. Y la legitimidad es la función que tiene el título de investir al adquiriente del derecho que le transmite el anterior tenedor. Este consiste en la certeza y seguridad jurídicas necesarias para determinar que quien cobra la deuda cambiaria es verdaderamente quien tiene derecho a hacerlo. En el caso de la legitimidad, los títulos de crédito otorgan a su tenedor el derecho de exigir las prestaciones que ellos consignan. El solo hecho de la posesión y presentación de ese título de crédito te legitima como su tenedor. Lo faculta para ejercitar el derecho y para exigir en este caso su prestación. En la legitimidad, la primera función que cumple el título emitido es la de servir como medio exclusivo precisamente de legitimación para el ejercicio del derecho en el consignado. Tenemos también que por legitimación podemos entender el poder de ejercitar un derecho independientemente de ser o no ser el titular, lo que veíamos hace un momento en una de los títulos de crédito, como los veíamos a el portador. De esta manera, la función de legitimación de los títulos de crédito no consiste en probar que el beneficiario o detentor es el titular del derecho en el documento, sino en atribuir a este el poder de hacerlo valer. En su aspecto pasivo, también podemos hablar de legitimación a favor del deudor. El que se libera cuando paga el tenedor. Para la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece dos formas de conferir la representación para otorgar o suscribir títulos de crédito. La primera forma consiste en dar poder y este poder se va a inscribir en el registro público del comercio. Y la segunda forma
consiste en que la representación confiere, por simple declaración escrita, dirigida a un tercero, con quien habrá de contratar el representante. En nuestro artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dispone que la representación para otorgar o suscribir títulos de crédito se confiere mediante dos fracciones. La primera, a la letra, mediante el inscrito debidamente en el registro de comercio, o bien, fracción 2, por a simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar el representante. Para el caso de la fracción 1, la representación se entenderá conferida respecto de cualquier persona porque se va a otorgar mediante el registro de comercio. A quien se le quiera otorgar, esa será la representación. Para el caso de la fracción 2, esta solo respecta de aquella a quien la declaración escrita haya sido dirigida. Sin embargo, para ambos casos, tanto fracción 1 como fracción 2, no tendrá más límites que los que expresamente les haya conferido o haya fijado de alguna manera específica el representado en el instrumento o declaraciones respectivos. A decir verdad, solamente va a ser la forma como se otorga esa representación para suscribir estos títulos de crédito. Y tenemos otra característica que es la autonomía, y esta se dice que es el derecho incorporado a un título de crédito que es autónomo porque al ser transmitido aquel título atribuye a su deudor derecho propio e independiente y consecuentemente el deudor no podrá oponer las excepciones personales que podría haber utilizado contra el tenedor anterior, precisamente por ello la autonomía. Esto es que los obligados no podrán poner al título al último tenedor las excepciones personales que pudieran haber formulado contra los tenedores precedentes o anteriores. Por lo tanto, la autonomía consiste, como lo pueden ver en pantalla, en disfrutar en forma independiente del derecho incorporado en el título, significando que la adquisición del derecho por parte del nuevo adquiriente es originaria y no derivada, aunque la adquisición del título sea derivativa y por lo tanto el deudor no puede oponer las excepciones personales que le asistirán contra, en este caso, un poseedor anterior. Y bueno, ahora vamos a ver las generalidades de los títulos de crédito de una manera, valga la redundancia, muy general. Y vamos a ver el endoso. Existen ciertas peculiaridades que son comunes a todos los títulos de crédito y que forman parte de su aspecto general, como son el ponerse en circulación, incluir a un tercero que garantice el pago de la deuda, las formas para su cobro, las fechas de pago, la manera de fincar una responsabilidad y la pérdida del derecho de cobro por el transcurso del tiempo. Vamos a ver que el endoso es una cláusula accesoria incorporada al título que contiene una declaración unilateral
de voluntad de su suscriptor, por lo que al poseedor legítimo, al transmitir el documento, faculta al adquiriente el ejercicio de los derechos cambiarios. Es decir, de una manera más coloquial, te estoy dando este título de crédito para que tú tengas derechos sobre el derecho que yo podría tener. Estoy dando mis derechos. ¿Qué pasa cuando endosamos una letra o un documento a la orden? Vamos a escribir en su respaldo literalmente la palabra endosar, ceder a favor de otro una letra de cambio u otro documento de crédito expedido a la orden, haciéndolo constar así en el respaldo o dorso del documento. La cesión o traspaso que se hace de la letra de cambio es ponerla en las letras de cambio, pasarlas y girarlas a favor de otro. Vuelvo a repetir, entregar el derecho que me corresponde a mí, entregárselo a un tercero. Por lo tanto, va a ser esto, un documento endosado, una letra endosada, un pagaré endosado. Obviamente, a favor de otra persona. Este que pueden ver en pantalla es un concepto de endoso. Sin embargo, pues la palabra endoso es un concepto que resulta complejo porque, como vamos a ver a continuación, existen muchos tipos de endoso. Y vamos a ver los elementos de la definición que acabamos de ver en pantalla. Vamos a ver qué es una cláusula accesoria incorporada al título que tiene una declaración unilateral de la voluntad de su suscriptor. Unilateral porque en teoría solamente está tomando la decisión quien está siendo el endosante, el que endosa el documento. Y por lo tanto hace al poseedor legítimo al transmitirle el documento, facultando de esta manera al adquiriente el ejercicio de esos derechos, de ejercer esos derechos. Y podemos ver estos elementos de esta definición, que es una cláusula accesoria, toda vez que es inseparable del título de crédito, en virtud de la cual el acreedor cambiario pone a otro en su lugar, transfiriéndole el título con efectos limitados o ilimitados según sea el tipo de endoso. Es inseparable, ya que la principal función del endoso es una función legitimadora. El endosatario se legitima por medio de una cadena ininterrumpida de endosos. Entonces, endosarlo y endosarlo una nueva persona, un nuevo tercero. Y otro de los elementos es el reemplazo del suscriptor. Este nuevo endosatario, pues va a reemplazar precisamente al anterior o al original. Son elementos personales del endoso el endosante y el endosatario. El endosante es el que va a transmitir el título y el endosatario es quien va a recibir ese endoso. Yo les voy a endosar a ustedes un pagaré o un cheque
yo sería el endosatario o la endosatario. La endosante, perdón, y ustedes serían los endosatarios. Ustedes van a tener, yo les estaría cediendo esos derechos sobre este documento. Tenemos también las clases, cancelaciones y anotaciones de recibo. Aquí vamos a ver que la doctrina los agrupa por la forma en endoso completo. Esto es si contiene todos los requisitos de la ley presuntamente completa. Cuando falta alguna que la ley interpreta en determinado sentido, en blanco, si no existen menciones, y este tiene que complementarse. Por sus efectos, contrario sensu, el endoso pleno, este sí transfiere la propiedad al endosatario limitado cuando solo transmite la posesión o en su caso plantea un gravamen, pudiendo ser este en procuración o algún otro tipo de gravamen. Y vamos a ver, de acuerdo a los tipos de ver, uno de ellos es el endoso en propiedad. El endoso en propiedad es aquel que transmite la propiedad del título y todos los derechos a él inherentes. De ahí que el propietario del documento sea el titular del derecho consignado en el mismo. El endosatario en propiedad se convierte en acreedor cambiarlo, ajeno a las excepciones no derivadas de lo escrito en el título o a las personales que le interpusiera quien se obligó a pagar dicho documento. Por lo general, los endosantes de esta clase de endoso no responden de manera solidaria del pago del documento. Esto está también legislado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, salvo que la ley, precisamente esta que mencioné, así lo establezca, como acontece con los títulos cambiarios. Esto podemos encontrar en el artículo 90 de la ley. Obviamente en relación con otro tipo, con otros artículos más. Y, sin embargo, aún en este caso, los endosantes pueden exonerarse de la solidaridad mediante la cláusula sí, mi responsabilidad u otra equivalente. Esta la vamos a encontrar en el artículo 34, párrafo segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por si tienen oportunidad de poder consultarla. También esta última parte la podemos encontrar en la Ley del Mercado de Valores. Ahí también habla de la solidaridad al pagar dicho endoso. Tenemos el endoso en procuración al cobro u otra expresión equivalente. El endoso en procuración es el que otorga el endosatario los derechos y obligaciones de un mandatario. Por ello tiene la facultad de presentar el documento a la aceptación, al cobro judicial o extrajudicialmente a levantar el protesto correspondiente e incluso a endosar el título en procuración. En este caso, al endosatario en procuración le son oponibles las excepciones que se tengan contra el endosante, pero no las que se tuvieran contra su persona. En este caso basta con una simple cancelación para revocar el mandato contenido en un endoso en procuración. La revocación para este tipo de endoso va a tener sus efectos entre las partes cuando, una vez comunicado al endosatario, aunque este no aparezca en el título, pero se le comente las causas civiles de la terminación de ese mandato.
Por lo tanto, estas se aplican al endoso en procuración solo cuando así lo establezca la ley cambiaria. Estamos hablando del artículo 35, párrafo primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Tenemos el siguiente tipo de endoso, que es el endoso en garantía, y dicho endoso tiene razón de ser cuando se entregan títulos de crédito como respaldo de un acuerdo, como respaldo de un adeudo, perdón. Y este tiene como finalidad constituir sobre el documento un derecho real de prenda que lógicamente abarca también a los derechos provenientes del título. Por ser el endoso en garantía un acto de disposición, solo puede realizarlo el que endosa en propiedad. El título a endosarse en prenda deberá portar en su texto la expresión en garantía, en prenda u otro equivalente, para que sepamos y manejemos qué tipo de endoso es el que tenemos. En virtud de esta clase de endoso, el endosatario obtiene todos los derechos de un acreedor prendario sobre el título, incluyendo las facultades del endosatario en procuración. Ya las vimos hace un instante. En este caso, las excepciones personales que los obligados tuvieren contra el endosante no son oponibles a este tipo de endoso, al endoso en garantía. Por otra parte, el endosatario en prenda está facultado para realizar la prenda, según lo establecen los artículos, y aquí vamos a citar del 341 al 344 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Si se dan cuenta, estamos basándonos en la ley para conocer los tipos de endoso que vamos a encontrar ya en la práctica. Tenemos lo que es el endoso en blanco, y este es la entrega del título sin el nombre del endosatario, pero con la firma del endosante. Bastan para transmitir el documento. Nos basamos en el artículo 30 y 32 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Este tipo de endoso se considera efectuado en propiedad por virtud de la presunción expresa, artículo 30 de la misma ley, y permite al endosatario llenar el endoso con su nombre o el de un tercero, transferir el documento sin contemplar el endoso y endosar al portador, surtiendo este efecto de endoso en blanco, artículo 32. Por otra parte, el documento endosado en blanco continúa bajo el régimen de los títulos a la orden, ya que el vencimiento del título, quien paga habrá de comprobar el título como último tenedor, obviamente precisamente por ser un endoso en blanco. Y para este fin es imprescindible que aparezca en el documento el nombre de quien lo cobra. Por eso no podríamos decir que es un endoso al portador, que es el siguiente que vamos a ver. El endoso al portador es cuando el documento porta en su texto la cláusula al portador, que es lo que lo diferencia del endoso en blanco. Y este se legitima por la simple exhibición del documento. Produce los efectos de un endoso en blanco, es decir, es cobrable, pero para hacer la diferencia entre el blanco y al portador es precisamente la leyenda al portador. Otro tipo de endoso es el endoso al retorno o en retorno. Es factible endosar el documento a favor de alguna de las personas que ya aparezcan en él como responsables de su pago. Esto no impide que dicho obligado pueda a su vez endosar posteriormente el título. Es decir, endosa, se regresa, valga la redundancia, por eso se llama al retorno o en retorno. Este tipo de endoso origina efectos distintos
según sea la persona en cuyo favor se efectúe y la naturaleza del título de que se trate o el título que sí haya sido endosado. Esta situación en que se coloca el endoso se fundamenta en el artículo 41 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Tenemos el endoso por representante y el supuesto se contempla en la fracción 2 del artículo 29 de la multicitada ley al exigirse la firma de la persona que suscribe el endoso a ruego o en nombre del endosante. Para no interrumpir la secuencia de endosos, debe señalarse en la antefirma que se actúa en representación del anterior tenedor. Tenemos el endoso en administración y aquí vamos a ver que ya estamos utilizando una nueva ley que es la Ley de Mercado de Valores y esta exige este tipo de endoso a quien deposita títulos, valor nominativos en el Instituto para el Depósito de Valores denominado INDEVAL. La finalidad de este endoso es justificar la tenencia de los valores y el ejercicio de las atribuciones que este capítulo le confiere sin constituir en su favor ningún derecho distintos a los expresamente consignados en el mismo. El INDEVAL funge en México como un depósito central de valores y también administra el sistema de depósitos y de liquidación. Lo que en Estados Unidos podría ser el DALI, que es el sistema de pagos a través del cual se efectúa la liquidación de los valores de deuda gubernamental. Que son las funciones que tiene en México el INDEVAL. Tenemos lo que es el endoso con cláusula, que es lo que comentábamos hace un rato, que dice sin mi responsabilidad. En el endosante que quisiera exonerarse de la responsabilidad solidaria, cambiaría que la ley le impone, puede legalmente hacerlo insertando en el endoso la cláusula sin mi responsabilidad o sin u otro equivalente. Nos estamos basando en el artículo 34, párrafo segundo y 36, párrafo tercero y cuarto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Así como este endoso tenemos uno que se llama, o que en vez de la palabra sin mi responsabilidad dice no negociable. El endoso con la cláusula no negociable, no obstante que por regla general los documentos que porten dicha cláusula solo pueden ser transferidos en la forma y con los efectos de una sesión ordinaria. En ese tipo en el que dice no negociable, la ley permite que el cheque no negociable se endose a una institución de crédito para fines de cobro. Tenemos el endoso posterior al vencimiento y este es cuando un título ha vencido y se intenta transferir por endoso y este solo va a surtir sus efectos en una sesión ordinaria. Tenemos la transmisión por recibo y si un título no es pagado a su vencimiento y tenedor obtiene el reembolso de un endosante, aquel al momento de transferir el documento a este habrá de colocar una anotación de recibo, la cual deberá extender en el mismo título o en hoja adherida a él, que sería la parte donde va el tema de la transmisión precisamente de ese documento o la transmisión de recibo como lo marca la ley. Esto para que surta sus efectos de un endoso precisamente sin responsabilidad. Artículo 40 de la ley.
Tenemos lo que es la transmisión y esta consiste en la inscripción de un juez que ampara en un título de crédito al terminar un juicio en vía de jurisdicción voluntaria, haciendo constar en el documento mismo o en una hoja adherida a él que el título ha sido transferido a una persona por medio de un endoso. Esto es porque ya se llevó un procedimiento judicial y el juez es quien está endosando dicho documento. Por lo tanto, debe de ir la firma del juez y la constancia judicial que va a hacer válido o a legalizar ese tipo de endoso. Precisamente por eso se llama transmisión por constancia judicial. Tenemos lo que es la cesión de la letra y sus efectos, y estas son los obligados al pago del documento. Deben ser notificados cada vez que el título sea objeto de una transmisión, ya que hacemos referencia a la cesión. Es conveniente diferenciar de ello y el endoso. En este caso, para la cesión, la primera la encontramos en la forma: es endoso un acto de naturaleza formal, en tanto que la cesión no lo es. El endoso, que es el que estamos viendo sus características, debe constar precisamente en el título, y la cesión puede hacerse de manera separada. El segundo elemento que los diferencia se encuentra en el funcionamiento de la autonomía. Si el título se transmite por endoso, la autonomía funciona plenamente, que es una de las características que pudimos ver, la autonomía. Esto es porque se adhiere un derecho que tenía quien lo transmitió por endoso. En cambio, si el título se transmite por cesión, puede oponerse al cesionario las excepciones que pudieron también haber sido puestas al cedente. La cesión es un contrato. Los derechos y obligaciones que nacen de la cesión son derechos y obligaciones ya nacidos de ese contrato, en este caso, entre el cedente y el cesionario. Contrario sensu, los derechos y obligaciones nacidos del endoso no son derivados de un contrato, sino de un acto unilateral, de una decisión unilateral, como lo vimos en el concepto de endoso, por el cual el tenedor coloca a otro en su lugar, es decir, luego les vuelvo a reiterar, cede los derechos que le correspondían a otra persona por medio de un endoso. Y bueno, jóvenes, eso sería todo para este cuatrimestre en materia mercantil. Si tienen alguna duda, si tienen una cuestión sobre tareas y todo, estoy a la orden para que podamos cerrar la clase de mercantil y las anteriores de manera correcta. La próxima semana voy a estar aquí conectada por si tienen algunas dudas sobre la materia o sobre alguna otra materia, para que podamos irlas desahogando. Por mi parte sería todo, y pues les agradezco su atención.